Bebé de luz, soy Alma. Bienvenido, bienvenida, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria este lunes 7 de agosto, en donde tengo a dos invitadas muy especiales porque para mí son seres que aprecio, quiero, estimo y respeto mucho. Para empezar, te voy a presentar aquí a Stephanie Orozco. Ella es comunicóloga política por la UNAM. Está trabajando actualmente en el Senado, es feminista de tiempo completo, activista por los derechos humanos y lectora que recomienda historias en el Geekite Podcast. Muchas gracias, Alma. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. A mí me encanta cómo las veo jugando y se me hacen como súper bonitas. Jugando Roblox por allá andamos. Voy a dejar tus redes sociales para muchas gracias. Para que no se pierdan. Y tenemos a una invitada que ya conoces porque ella nos estuvo acompañando en la primera temporada de Madre Patria. Así que te voy a recordar quién es Silvana Carranza. Ella es politóloga, es feminista antipunitiva, es asesora legislativa y coordinadora de desarrollo institucional en Ocupa AC. Y además está soltera. Apúntenle bien. Sí, bienvenida. Si se quedan al final de todo el episodio va a salir el número. Sí. Sus redes sociales no se las van a perder. Así que Silvana, Estefanía, bienvenidas, muchísimas gracias. Gracias. Ay, Almita, gracias de nuevo. No, a ver, yo las invité a ustedes y además también te quiero adelantar, Bebé de Luz, que este es un programa un poquito especial porque vamos a hablar de un tema que en realidad así como que tan elaborado, tan aterrizado teóricamente o prácticamente no hay, entonces va a salir mucho de nuestro ronco pecho y por eso te pedimos una disculpa adelantada porque hay cosas que de verdad nos van a salir desde acá y que de repente nos vas a decir, es que ustedes no son psicólogas ni nada, así no somos, solo queremos hablarte de algo que pasa adentro de la política y sobre todo también que vemos en nuestro día a día trabajando en ese tipo de espacios de representación y de toma de decisiones. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con la sección de diccionario parlamentario? Y para eso le voy a pedir a Estefanía que por favor nos pueda leer la definición de hoy. Violencia política por razón de género. Son todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Perfecto. Muchísimas gracias por esta definición. ¿Por qué te estamos hablando de violencia política? Y voy a hacer aquí una acotación que es violencia política contra las mujeres en razón de género, un poquito de lo que vamos a hablar en esta mesa. Y el asunto es que en esta semana que se nos fue, vimos dos situaciones como muy particulares que también a nosotras nos despertaron ahí como posturas encontradas y como que de verdad era pues, ¿qué está pasando y cómo lo vemos? La primera de estas situaciones que vimos creo que es la de Nadine Gassmann, ¿correcto? La directora, la titular de InMujeres. Para ustedes, ¿cómo fue este asunto de estas polémicas declaraciones que dio la titular? Si viven abajo de una piedra, pues es que estoy malita de mi chakra de la tecnología, denme chance. Y a ver, sí, bueno, esta semana la titular de InMujeres en una reunión el miércoles, si no me equivoco, justo estaba escuchando a varias otras mujeres que alegaban que sufrían violencia, pero en un contexto, y esto es bien importante, de como trámites administrativos, ¿no? O sea, es que, no sé, algo de que es que el documento no me lo recibieron después del día que me habían dicho, etcétera, y es que esto es violencia, ¿no? Y entonces entiendo ahí la doctora Nadine Gassmann dijo, pues hay que aguantar vara, ¿no? En la política, para estar en la política hay que aguantar vara. Y pues claramente esto se fue a Twitter, ¿no? Por favor, no me lo tomen a mal, ¿no? Porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto, pero dividamos lo que es la política, aunque no nos gusta, de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que es algo terrible,
muy frecuente y que tenemos que denunciar y afortunadamente tenemos cada vez más sostén. Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, y me están grabando, es pinche, y pues así es, ¿no? Y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos. Y de veras dejar los casos de violencia a lo que son violencia. Porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que es que queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas. Y creo que esa... Sí, y Milenio, pues creo que sí recuperó de forma muy estratégica pues esa frase, y pues al otro día salió un comunicado en el que había sido un malentendido, ¿no? Que había sacado de contexto un poquito ajá. lo que ella había declarado. Sí, exacto. Pero justo hablando con Fanny, Alma, y aquí empiezo así como tal vez a generar polémica, es que yo no creo que haya sido un malentendido, porque parto de que el comentario me parece que es válido. O sea, me parece que la doctora Nadine Gassmann, a lo mejor no de la manera más adecuada ni en el contexto... No lo dijo políticamente correcto, ¿no? Ajá, correctamente, exacto. Pero sí, o sea, creo que es bien importante como mujeres que estamos como interesadas en involucrarnos en el poder, pues comprender que, o sea, históricamente venimos de estar en una esfera completamente distinta a la pública, estamos, debido a la división sexual del trabajo, siempre hemos estado en otra y estamos ingresando a una donde siempre ha estado dominada por los hombres, y que las reglas son los de los hombres, y que cabe aquí como esta frase de que si vale la pena o es posible modificar la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo sabernos que como entes integrantes de esta sociedad, nosotras también formamos parte del poder, y que para poder ingresar al poder y poder modificar la lógica del poder, también nos tenemos que ver a nosotras mismas, y que justamente vamos a entrar a una esfera que es difícil, que nos va a retar, que nos va a poner obstáculos, etcétera, y claramente puede haber violencias, pero que hay que tener esta tenacidad, ¿no? Y a lo mejor no fue la mejor forma de expresarlo, pero me parece que sí, o sea, la política, perdón, pero es culera, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener eso en mente cuando como mujeres vamos a querernos involucrar ahí. Para ti, Fanny, ¿la política es culé? Es muy culera. Porque imagínate, nosotras que no estamos compitiendo por un puesto de elección popular, que no estamos ejerciendo como tal la toma de decisiones, nos enfrentamos a un montón de cosas al interior de la política, y bueno, pues lo personal es político. Entonces, de todas formas, hay un montón de cosas que nos pueden hacer detener nuestro quehacer laboral, uh-huh, y que nos enfrentamos a eso todos los días. Entonces, cuando estás expuesta a la crítica, a la opinión de muchísimas personas, incluyendo quienes más han estado en esos círculos por años y años, que son los hombres, pues claramente que te vas a enfrentar a un montón de cosas, ¿no? Y aparte te enfrentas a que critiquen vivencias que ellos no han pasado nunca, ¿no? O sea, nos están criticando desde la feminidad, nos están criticando si dedicamos o no tiempo a cuidar nuestros hogares, a otras personas, nos critican nuestra vida amorosa, nuestra vida sexual, nos critican propuestas de campaña. Entonces, si todo el tiempo estamos como que así, con un montón de ojos viéndonos y criticándonos y haciendo juicio de cosas que a veces ni siquiera terminamos haciendo, ¿no? O sea, es como propuestas, no lo estamos haciendo y ya nos están criticando. Pero entonces, ¿tenemos que aguantar vara? Es que yo creo que ahí lo que causó polémica, lo que más causó polémica es que viniendo este mensaje de la titular de InMujeres, ¿qué tal? Que es más bien como aguantar y no usar las herramientas que tenemos para defendernos, y una de estas son las denuncias por violencia política en razón de género. Sí, o sea, es como de, nos estás diciendo que aguantemos y que no hagamos nada. Bueno, ahí está la crítica, porque para algo la lucha de
feminista y de muchas mujeres que han estado en esto, pues que lograron que se pudieran hacer, que ya se catalogara pues la violencia en razón de género como algo ya serio, pues claramente ahí está la herramienta y hay que usarla. Pero lo que ella dijo fue como, yo creo que lo que se entendió fue como de, pues así aguántense, ¿no? O sea... Sí, sí, justo, creo que no es y pues quien y soporta, no, al revés, es... sí está feo, pero usemos. Aguanta vara en el sentido de que los feminismos creo que están intentando llegar al poder, tienen que ser estratégicos, ¿no? Y que creo que eso es el ponerte a decir, ¿sabes qué? Sí, es retador, es difícil. Todo lo que nos acaba de decir Fanny, lo suscribo, pero ante esta situación, como yo con todo este trabajo que vengo haciendo, que quiero incursionar en política, ¿cómo voy a disputar el poder desde los feminismos? ¿Cómo voy a hacer esta estrategia para poder entrar y pues intentar hacer un cambio, pues? Pero aquí yo tengo una observación y un comentario que quizá lo he dicho en otro de los programas aquí de Madre Patria, y es que entre las prácticas de supervivencia o de sobrevivencia política, muchas veces sí está el asunto de dice más de Juan lo que dice de Pedro. No sé si han escuchado esa frase, ¿no? O sea, si tú hablas mal de... Dice más de ti dice más de ti que de esa persona a la que estás hablando mal. Me voy a callar esto que estoy pasando porque quizá la que se vea mal soy yo. ¿En el sentido de denunciar violencia política en razón de género a lo mejor? En el sentido, y no, lo estoy bajando muchísimo más. Ok. Violencia laboral. Porque nosotras, o sea, justo lo que está diciendo Fanny, ¿no? Nosotras no estamos viviendo estos asuntos más a unos niveles de me quitaron una candidatura, me mandaron al municipio en el que saben que voy a perder porque ahí no hay ni estructura y me mandaron sin nada nomás a cumplir llenar la cuota de género, sino un asunto como más bajito, como de violencia que tenemos entre este asunto de grilla, porque si a esos niveles hay grilla, a nuestros niveles pues también la hay. Así como generamos bonitas amistades, también hay relaciones que son un poco complicadas en el aspecto laboral, y en ese sentido no sé si a ustedes les ha pasado que frente a situaciones que son adversas para ustedes, luego dicen mejor no digo nada porque si no todo se me va a regresar. No sé a ustedes si les ha pasado, como a mí. Esto es una experiencia muy personal y que yo aprendí después de no sé cuántos años, hasta que un diputado, creo que también lo dije en el último programa, mi diputado me dijo, tú aquí vienes a trabajar, no vienes a ser amigos. Y si tú estás bien conmigo y si tu trabajo está bien y es impecable y es profesional, a ti no te tiene que preocupar nada más. Así que, y yo me quedé así como de, puede ser una lección de vida. No sé a ustedes si les ha pasado eso. O sea, ahorita que me diluyen el tema del comentario de la titular de InMujeres, me vibra algo así, pero no sé si a ustedes. Lo que a mí me preocupa realmente es que lleguen al poder mujeres como Sandra Cuevas, como Rocío Nale, que entre fascistas y de energías sucias, o sea, como, pues sí, energías sucias y no limpias, pues. O sea, llegan al poder y justo esto de hay agendas feministas, hay agendas de mujeres, hay agendas de derechos, y llegas y no, o sea, no estás interpelando al resto de las mujeres que están abajo, ¿no? Eso es a mí lo que más me resuena con todo esto, no tanto, no lo veo yo en un tema más personal. O sea, a mí no voy por ahí. Me da mucho para pensar sobre cómo nos cuestionamos el para qué hacer política. Si las mujeres vamos a llegar al poder nomás para tomar el poder, que ahí sí creo que lo hacemos, o sea, replicando el modelo de los hombres, la masculinización de la política por alguna forma, y que hacerlo desde los feminismos es sí plantearnos el para qué estamos llegando, el qué es lo que queremos cambiar, ¿no? O sea, cuáles son los mínimos que queremos abarcar, etcétera. Entonces... Que ahí entonces lo engarzamos con el segundo tema de la semana relacionado con lo que nos trae aquí a esta mesa, que son los dichos del presidente López Obrador al respecto de la aún senadora Xóchitl Gálvez y aspirante presidencial, porque ella, hasta donde yo sé, no ha presentado licencia a su cargo y sigue en funciones de senadora.
Y no sé si tú recuerdas, Bebé de Luz, hace unos días la Comisión de Quejas y Denuncias del INE recibió esta denuncia de la senadora Xóchitl diciendo, oye, ¿cómo es que el presidente está diciendo que me están imponiendo los hombres, los de la mafia del poder? Oye, ¿cómo está denigrando el asunto de que yo vendía gelatinas? Y presentó la denuncia el INE. Esta comisión, que está integrada por 3 consejeros, Montaño, Ritabel y Claudia Zavala, en una votación de 2 contra 1, porque Claudia Zavala siempre se pronunció como esto, claro que es violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez. Y la comisión había dicho, no, eso no es violencia política, no es para tanto. El tema escaló porque la senadora Xóchitl dijo, no, pues claro que sí. Entonces se llevó este asunto al Tribunal Electoral y la Sala Superior lo revisó y dijo, oigan, pues sí, ¿no? Súper claro. O sea. Esto está un poco raro. Comisión de Quejas y Denuncias del INE, como que lo tienen que volver a analizar y ver, porque aquí podría haber medidas cautelares porque esto no está bien. Lo recibe la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y ahora sí dice, no, pues sí hay así, había un poco ahí de violencia política de género. Y escuchamos a una Rita Bell que se asume con una postura feminista diciéndonos, o sea, sí, pero es que la política la dominan los hombres y las decisiones la toman los hombres, como diciendo, pues sí, o sea, el presidente tiene razón al decir que la están imponiendo, porque así es el mundo, hay que aceptarlo como es. Y salió Claudia Zavala a decir, aquí nadie tiene que aguantar nada. La violencia, cero que tiene tolerancia y no podemos permitir que esto pase y que siga pasando y que se replique para otras mujeres que vienen ahí. Total. En este sentido, se otorgaron unas medidas cautelares contra el presidente, que diría una amiga del tribunal, unas medidas cautelares de Bebé de Luz son como un manazo. ¿Sí? Al funcionario, la funcionaria, así de, lo estás haciendo un poquito mal, no lo hagas. Ajá. Y le obligaron al presidente a retirar ciertos espacios de la mañanera, de varias mañaneras. Entre las discusiones que yo he visto mucho al respecto, quizá es un poquito lo que me hace también sentido con lo que estás diciendo, Sil, la normalización de este tipo de violencia. Y de cómo nosotras llegamos justo para cambiar esta agenda y para cambiar estas visiones de, oye, no, claro que eso es violencia. O sea, y desde hasta allá arriba, desde Palacio Nacional, se está normalizando esto. Esto lo tenemos que parar. ¿Qué opinan? Es que me quedé también con esta idea de cómo es que las distintas generaciones de quienes vivimos feminismos hemos usado herramientas que otras generaciones han ido conquistando. ¿A qué voy con esto? Nadine Gassmann viene de una generación que claramente aguantaron muchísimas cosas porque no tenían las herramientas en su momento. Uh-huh. Me refiero a herramientas legales, obviamente salían a las calles, hacían lo que podían, tenían estas reuniones súper violentas con otros hombres, ¿no? Para poder negociar lo que no debían de negociar, que eran sus derechos, ¿no? Y la defensa de los mismos. Entonces, yo pienso que los discursos que pueden tener feministas, como lo es la doctora Gassmann y otras más de la generación, pues es porque tienen vivencias bien difíciles para que pudieran estar hoy ahí. Eso es lo que pienso de esto. Pero nuestra generación, y creo que de la mano de nuestra generación, en este caso la senadora Xóchitl Gálvez y otras senadoras y otras diputadas que han pasado por situaciones similares, ya usan estas herramientas. Y entonces ya se pueden acercar al INE y se pueden acercar a otras instituciones para poder defenderse, ¿no? Lo cual yo creo que es una vía muy válida, que sí tiene razón, que puede que sea contraproducente en términos de comunicación, porque yo también lo veo mucho como, digo, ya entramos en campañas y esto apenas es una probadita de todo lo que se viene, ¿no? Porque son pre-campañas. Entonces ya cuando iniciemos, quién sabe cuántas carpetas va a tener el INE de esto. Entonces, la senadora está usando estas herramientas, me parece bien válido, bien valiente, pero también puede ser bien contraproducente en los discursos. O sea, después va a ser como lo que hablábamos también con Silvana preparándonos para este tema, es como cargar con este término de víctima en la política es dificilísimo.
Y más, o sea, y en la política, si cuando nosotras sufrimos violencia en otro tipo de esferas de la vida, también es bien complicado ir con ese término y entonces que ya no te traten con el mismo valor de siempre, sino con condescendencia, y entonces a partir de eso te feminizas más, porque entonces como de, ay, pobrecita, le hicieron y que no sé qué. A mí me parece que es como una decisión muy valiente, te enfrentas a la denuncia y lo llevas a las últimas consecuencias o no. Y entonces, como las otras generaciones, avanzas y entonces puedes caer en este tipo de prácticas, ¿no? Que ya son un poquito patriarcales también. Y yo sí veo aquí dos cosas. Una cosa es que el poder es esta cosa ahí enorme que sí, donde históricamente los hombres han estado y son prácticamente las reglas de los hombres, que la primera legislatura para la paridad la estamos viviendo. Bueno, empezó la vez pasada y anteriormente no teníamos como una representación significativa de mujeres haciendo leyes en nuestro país, y eso hay que tomarlo en cuenta, y eso es una cuestión. Pero la otra cuestión, y por eso creo que es tan importante contar con el marco legal, o sea, efectivamente, la definición que leyó Fanny sobre violencia habla de acciones, omisiones, tolerancia, etcétera, que menoscaben, anulen los derechos y el goce y el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces me parece que es bien importante identificar cuándo sí existe este menoscabo, esta anulación, este impedimento de que se gocen los derechos, que creo que fue lo que existiría? Por ejemplo, en el caso de Xóchitl Gálvez me parece que es clarísimo, ¿no? O sea, lo que está haciendo el presidente, me parece que sí, por supuesto, como dijo el tribunal, ahí no hay de otra, ¿no? Pero también me hace pensar en lo que pasaba hace unas semanas con la entrevista de Claudia Sheinbaum. Yo no veo en qué momento un periodista pudo haberle dicho o pudo haber menoscabado o anulado su ejercicio de la libre expresión. De la libre expresión, al contrario, ¿no? Es que y ese es un tema que a mí se me hace súper interesante y que la verdad a mí me toca de que yo fui una feminista de esas que cuando marchábamos 10 y esperábamos un montón de gente y de repente nada más nos daban la lateral de Reforma porque no juntábamos ni 50 personas. Te estoy hablando de esto de hace añísimos, bebé de luz. Y de repente, en estos momentos, escuchar cómo se apropian del discurso feminista como para poder justificar. No voy a decir, a ver, ¿cómo lo puedo decir bonito? Usan estos discursos y esta narrativa feminista como para asumir un papel de víctima a conveniencia de no, esta entrevista es violenta. No, es que esas preguntas son misóginas y violentas y yo me voy. Y no, cuando en realidad de violento y de misógino y de no tienen. Pero hemos visto mucho esta apropiación del discurso en la política que a mí se me hace muy, muy peligroso para todo el movimiento feminista y amplio de mujeres que ha avanzado en la defensa de los derechos de nosotras, de otras, de niñas, de adolescentes, de niños también y de hombres también. Y entonces sí me preocupa legítimamente escuchar y ver estas situaciones porque digo, Madre del Señor. Y en ese momento es también cuando la opinión pública se divide así de, ya ven, esto es lo que pasa, que no sé qué. Y a mí me parece te vuela la mente. Y es que justo lo que estábamos diciendo es que estamos haciendo un uso extensivo del término violencia, más allá del término de cómo está en nuestras leyes. Uh-huh. Entonces sí, lo que se leyó al principio creo que está muy claro y entonces habría que hacer análisis muy específicos por caso. Sí, va a ser muy complicado, pero por caso de cuándo es discriminación, de cuándo es explotación, de cuándo algo que te dijeron no te gustó, pero no es violencia. Y más en o sea, como les decía, esto de la comunicación política y el marketing político y las campañas, está muy difícil actualmente cuando se están enfrentando candidatos y candidatas. Entonces puede rayar en cualquier momento en esto de si te está preguntando un hombre algo sobre tu trayectoria que no te está gustando y ya ponerle el nombre de violencia es bien peligroso porque puede que no lo sea. Y lo más probable es que no lo sea porque no te está restringiendo ningún derecho en ese momento. La diferencia con el presidente es que está usando recursos públicos, un espacio de información gubernamental y que cumple con todas las características de un discurso de odio, porque el poder
comunicacional que tiene el presidente en ese espacio y ante su audiencia es demasiado. Entonces, pues cumple. Y la verdad es que ahí es muy claro. O sea, tenemos que tener bien claras ya estas líneas de cuándo sí y cuándo no es violencia. Y ya la decisión de las mujeres de proceder o no es su decisión, es su derecho, no es una obligación. Pero ya es como tener bien claro eso. Que aquí quiero hacer un paréntesis. Bebé de luz, brillo, escucha. La definición que nos leyó Fanny es una definición de la conferencia de Belém do Pará. Y está homologada a la ley de las mujeres a una vida libre de violencia, que en realidad tampoco tiene muchos años. O sea, esta la publicaron en 2007, ha ido avanzando. El tema de la paridad de género se elevó a rango constitucional gracias a la reforma electoral del 2014 y a partir de ahí hemos tenido avances que yo entiendo cuando me dices, es que las mujeres tienen ciertos privilegios por el hecho de ser mujeres ante la ley. Pero no es que esos derechos hayan brotado de la nieve como margaritas, no, o sea, no salen así por generación espontánea, sino que son resultado de una serie de situaciones que hemos vivido como mujeres. Pero justo lo que dice Fanny, no todo es violencia y cada caso merece ser analizado por separado. Y cada persona y cada situación en este sentido también. Y aquí quiero también como darle esta vuelta con lo que queremos también abordar en esta charla bonita. Y es la violencia no solo la ejercen hombres contra mujeres. La violencia también pasa de mujeres contra mujeres. ¿Y qué pasa cuando en este espacio político, en este mundo de la política, que ha sido dominantemente controlado por hombres, o en donde están normalmente los hombres ahí, y llegamos nosotras, y hay algo que luego nos llega a suceder? A mí me sucedió, y es que nos masculinizamos. Para ustedes, ¿qué es eso de la masculinización de las mujeres? Ay, Almita, me encanta este tema. Me fascina. Bueno, a ver, súper rápido sobre el tema anterior. Es esto de cuando todo es violencia, nada es violencia, ¿no? Y por eso es tan importante para mí como tener bien claro qué sí es violencia, porque las víctimas que sí viven este tipo de violencia merecen todo el respeto, todo el reconocimiento, toda la atención, ¿no? Pero justo cuando llenas todo y atiborras todo de violencias, no tienes la capacidad como Estado de atender efectivamente a las que sí han sido víctimas, ¿no? Eso por principio. Y después también saber diferenciar entre cuando sufrimos violencias y cuando algo nos molesta, algo nos frustra, algo nos incomoda, etcétera, que se queda en el ámbito de nuestra persona, tal vez, un poco en la dinámica así de las relaciones sociales, pero no termina por ser violencia, ¿no? Entonces, ese me parece que es una discusión también y un debate bien interesante. Pero en cuanto a la masculinización, a ver, ahí no sé cómo tú lo ves, pero lo que yo pienso de esto es que cuando las mujeres llegamos a un lugar o a algún puesto, a algún lugar de toma de decisiones, un puesto de poder, etcétera, y en lugar de cuestionarnos los valores que existen o que están dados en ese lugar, no, los tomamos por cierto y los replicamos y los utilizamos. Y para mí no hay mayor ejemplo que esto, que el punitivismo. Para mí ver mujeres en el poder que replican la lógica punitiva es así lo que más me explota en la cabeza. O sea, que las mujeres apostemos porque la lógica, sobre todo carcelaria, puede resolver los problemas que tenemos, sobre todo muy en el marco de las violencias, a mí me sigue, o sea, es lo que me mantiene despierta en las noches de insomnio. Entonces, ese tipo de aspectos fueron los que me hicieron pensar a raíz del tema que nos propusiste. Y pues creo que sí es bien importante que cuando estamos en estas dinámicas, y sobre todo yo creo que como feministas nos tenemos que poner bien claro que el horizonte tampoco tiene que estar basado en nuestras identidades, ¿no? O sea, no todo lo que nosotros trabajemos tiene que ser porque somos mujeres o porque pobrecitas de nosotras somos mujeres, ¿no? Más bien, no.
O sea, creo que sí tenemos que lograr despegarnos de esta identidad y como que fijarnos en cuáles son realmente estos puntos o estos cambios que queremos alcanzar, ¿no? O sea, igualdad, una sociedad más igualitaria, con menos discriminación, etcétera, ¿no? O sea, con igualdad de remuneración, con derechos de seguridad social, etcétera, ¿no? Que esto sea como el horizonte y no clavarnos tanto en solo lo que queremos por ser mujeres, que claro que es bien importante, porque si eso no se hubiera tomado en cuenta, nunca hubiera llegado la paridad, como estás diciéndonos, pero que sí soltarnos un poquito de vernos en nuestro propio reflejo y ver el amplio espectro nos puede servir muchísimo en no caer en estas prácticas de tomar por ciertos esos valores del espacio del poder que son completamente patriarcales. Entonces, ¿para ti qué es masculinizar? No entiendo un análisis desde la masculinización. Me parece más relevante como, o sea, tomar estos valores que sé que son completamente forjados por hombres. ¿Cuáles? Pues el castigo, pues. Uh-huh. La política del castigo, pues, o sea, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Justo hacer política sin diálogo, hacerla en el grupo chiquito, el club de Toby, ese tipo de cosas. ¿Para ti, Fanny? O sea, de aquí a que abolimos el género. Sí, exacto. Pues es esto de cuerpo de mujer, no lleva conciencia de género, ¿no? Y entonces yo no creo que haya ejemplo más grande que esta legislatura de la paridad de género, que al final no nos dejó con nada más que una que otra causa de las mujeres, y que nos dejaron tantas promesas de tantas generaciones de feministas ahí abandonadas, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque quienes están arriba no dieron el dinero, dijeron que no al proyecto. El Sistema Nacional de Cuidados es como el más claro ejemplo de esto. El Sistema Nacional de Cuidados que se aprobó, ¿correcto? En diputados, en diputados, que fue la reforma constitucional, que después hubo una iniciativa en el Senado. En el Senado nunca avanzó, entonces con todo nunca avanzó, es que se quedó congelada, la mandaron a la congeladora. También como que decir, no avanzó, es como a las mujeres también cargarse de esa culpa de no chambear cuando son ellas quienes lo han estado haciendo, ¿no? Y en realidad es como que una forma bonita de decir, no lo quieren. Y entonces nos dijeron ahorita que no, que ahorita no se puede, que para la siguiente, que vemos ahí para la siguiente legislatura a ver qué pasa. ¿Qué es esto del Sistema Nacional de Cuidados? Bueno, se trata de una política pública que toma en cuenta justo estas desventajas históricas en las que las mujeres se han dedicado sobre todo al trabajo, digamos, para así hablarlo en términos coloquiales, del hogar, ¿no? Y donde, pues, justamente todas las personas que vivimos en este mundo, nacimos, en ese momento necesitamos a alguien que nos cuide, que nos dé de comer, que nos lleve a la escuela, que nos ayude con la tarea, que nos lleve aquí, que nos lleve allá, al doctor, no sé qué, y ya vas creciendo, pero siempre vas a necesitar a alguien que esté ahí como pues al tanto de tus necesidades y de lo que requieres para después convertirte en una persona productiva, entrar a la fuerza del trabajo y entonces sostener esto que se llama capitalismo, ¿no? Y nuestra sociedad. Entonces existe ahí una como mano invisible que sostiene todo esto sin tener realmente un sueldo, que son en su mayoría mujeres, que son quienes nos cuidan, ¿no? Y no nada más en la crianza, sino también a personas que tienen alguna discapacidad, cuando nos enfermamos, etcétera, cuando crecemos y nos hacemos adultos mayores, etcétera. Sí, ¿no? Como la tía que cuida al abuelito que está enfermo, como la mamá que te ayuda a cuidar al bebé porque te tienes que ir a trabajar. Y en un sentido como más real, así tangible, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿qué era lo que le garantizaba a las personas? Bueno, de realizarse. O sea, justo. Entonces, tú cuando estás en este papel de sostener a todo el mundo, pues no tienes esta oportunidad. O sea, tú te quedas como en este lugar y no tienes la oportunidad de salir, pues, ¿no? Y sobre todo salir a disfrutar de la vida, pero también para trabajar, ¿no? Y para ver por ti también, ¿no? En vez de ver por los demás. Entonces, lo que el Estado hace aquí es como garantizarte servicios públicos, no nada más transferencias, sino servicios públicos de calidad para que
ese trabajo que nunca se va a dejar de hacer por la misma naturaleza del ser humano, pero que sí se puede sustituir, ¿no? Con servicios del Estado. ¿Como guarderías? Como guarderías, como escuelas de tiempo completo, como espacios para adultos mayores, etcétera, ¿no? Pero también con una movilidad adecuada que responda a las necesidades de las personas que se dedican remuneradamente a estas actividades, que son las que van al súper, que llevan a las personas al médico, etcétera, pero que no pueden estar cruzando esta ciudad monstruo de diestra a siniestra, o al menos sí lo hacen, pero es demasiado agotador, cansado, impráctico, explotación. O sea, era total. un sistema que necesitaba dinero. Sí, por supuesto. No, y además en los primeros años de este sexenio había hombres, secretarios de Estado, muy convencidos de esto, o sea, que estaban a cargo de Hacienda o que eran funcionarios de economía, que decían, es que sin duda lo que necesitamos para que este país le vaya mejor, necesitamos que las mujeres salgan a trabajar, y las mujeres no están saliendo a trabajar porque se quedan a cuidar gente en sus casas. Y entonces tampoco les estamos pagando por eso, ¿no? Entonces un gran reto es sacar el cuidado de las casas. Y un ejemplo práctico es como una mamá que tiene 3 hijos puede llevar a uno a la guardería y a 2 a la escuela, y llevar a sus papás, que son adultos mayores, también a un centro en el que puedan seguir aprendiendo cosas o simplemente estar. Y entonces... y estar cuidados. Estar cuidados por profesionales, o sea, que también es una generación de empleo masiva. O sea, y además, eso sí hubiera beneficiado o beneficiaría muchísimo, porque no vamos a pensar que esto ya se atoró por siempre para siempre, pero esto sí beneficiaría realmente a las personas que tienen una gran necesidad de apoyo y de poder seguir saliendo a la calle a trabajar. Y nos beneficiaría a toda la sociedad. O sea, es así un círculo virtuoso. Y es que la otra es que incluso estas personas que son cuidadas pueden también trabajar. Esa es la otra cosa. Muchos adultos mayores, personas adultas mayores, podían irse a centros y trabajar también desde ahí. Personas con discapacidad. Un sistema nacional de cuidados era también darles esta oportunidad a personas con discapacidad de tener un trabajo, y entonces ya no solamente es una persona de una casa saliendo a generar, sino que ya es todo esto, ¿no? Y el problema, pienso yo, es que socialmente se cree que un sistema nacional de cuidados es un edificio ahí en algún lugar de reforma, en el que vas a ir a tramitar que te atiendan en el IMSS, o que una nueva pensión del bienestar. Más asistencialismo. Y no, o sea, de verdad es un cambio social, político y económico que quedó ahí como un esfuerzo, y que yo espero que no quede ahí, que sí va a avanzar, o sea, porque muchas mujeres traen esto en sus agendas, pero que no le dieron la importancia que a otros temas que sí son temas de hombres. Para mí la masculinización de la política es, por ejemplo, que lo único que importe para que estén cumpliendo con esta agenda de género es si aumentaron o disminuyeron los feminicidios. Para mí es eso, que lo llevaron al término más grande, que es que nos quiten la vida, y que únicamente sea como, pues las estamos atendiendo, sí estamos haciendo cosas por ustedes. O que digan, pues hay guarderías. ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Tienen dinero? ¿Atienden realmente a las infancias? Hay personas profesionales dedicadas en esos espacios. Y ya se ha comprobado que no, que es lo peor, o sea, que sale mal, que le están haciendo mal. Y justo esto también me lleva a pensar en estos nombres insignia, ¿no? O sea, de que, ¿para qué quiero que lleguen las mujeres al poder si va a llegar Sandra Cuevas, Nacionale, o esta mujer Ariadna, Ariadna... La de Secretaría del Bienestar. Sí, ya estoy nombrando a alguien más, discúlpenme. Bueno, Ariadna Montiel. Que justo, o sea, no tuvo capricho o empacho más bien en cerrar todas las estancias infantiles, cuando sí había áreas de oportunidad que se corrigieran, ¿no? O sea, ¿por qué las vas a cerrar y por qué vas a basar ahora todos tus resultados de que se disminuyeron las brechas de desigualdad en justificar que las transferencias sí están sirviendo? Por supuesto que están sirviendo y van a servir. Sin embargo, si tú conservas los servicios, esta brecha hubiera disminuido muchísimo más, me parece, y de manera más sustantiva, y pues realmente otorgándole la posibilidad de que las mujeres realmente se emancipen, ¿no? Porque hay una autora que se llama Lucía Núñez, que habla mucho también, igual, desde el punitivismo, antipunitivismo más bien, de por qué transformamos problemas sociales en problemas penales, ¿no? Entonces... Esto de que a una situación
mayor castigo y entonces va a disminuir la delictividad, ¿no? Cuando en realidad se trata de un problema social. O sea, que las mujeres se encuentran en una situación de clara desigualdad y desventaja, tiene mucho que ver con el acceso a las oportunidades que tienen y entre ellas el acceso a un trabajo digno, a condiciones equitativas de vida que pueden ver con salir de casa, de no estar nada más en casa todo el día, pueden ser también parte de la solución y no nada más elevar muchos años de castigo en palabras de Malu Micher, que nunca lo voy a superar, en tribuna cuando se aumentó y se tipificó el tema del ácido, decía es que tenemos que aumentarlo porque no hemos logrado con la pena como está que se revierta la comisión de esta conducta. Pues no, pues si no vamos y restauramos el tejido social y justo con este Sistema Nacional de Cuidados que podría cambiar como un asunto cultural y de nuestra mentalidad y de nuestra idiosincrasia y de nuestra manera de ver la vida y el mundo, pues claro que no, o sea, si seguimos haciendo las mismas cosas, pues no va a cambiar nada, ¿no? Si tú quieres que algo cambie, tienes que hacer las cosas distintas y atreverte a hacer las cosas diferentes. Que bueno, ahí luego podríamos hablar del tema de los libros de la SEP, que dicen que ese es el asunto de la apuesta. Pero aquí me gustaría pararlas un poquito y contarles por qué. Y por qué por esto, Bebé de Luz, te digo que es un asunto que no está así como muy aterrizado y algo con líneas directrices con las que podamos seguir, porque es algo que creo que lo vemos desde un punto muy personal. Y, por ejemplo, para mí, sí hablar de masculinidad y de masculinización es importante. ¿Por qué? Porque justo estas cualidades, y yo no estoy diciendo que lo masculino esté asociado a los hombres y que lo femenino a las mujeres. Yo creo que tenemos esta dualidad en cada una de nosotras y de nosotros, y que los hombres y las mujeres tenemos energía femenina y masculina, y que alguna parte tenemos de repente más evidente que otra, y en algún momento de nuestra vida también. Para mí el asunto como de masculinidad, como de estas cualidades o atribuciones que de repente es más como firmeza, como un asunto más de acción, como un asunto más así, como lo femenino se me hace un poquito más conciliador, más sensitivo, empático, intuyente. Y una distorsión de la masculinidad puede ser llegar al asunto de violencia. Y en ese sentido yo he visto a muchísimas mujeres en espacios de representación y de toma de decisiones ser violentas con otras mujeres y con otros. Eso es lo que a mí me llena. No sé si ustedes, desde donde ustedes han estado, como lo han visto, para mí eso es masculinizarse. Para mí es ver a una mujer que se para a decir, sí, todas nosotras. Es más, las que ni se paran, las que llegan, porque creo que sí es importante que lleguemos a esos espacios y que nos vean las otras, que nos vean las niñas, que nos vean las adolescentes, porque la Alma de hace unos años no imaginaba muchas mujeres en la política, la verdad. Y hoy las ve y dice... algo me sigue faltando, ¿no? Algo me sigue faltando. Es importante que estemos en esos espacios, pero que no solo los ocupemos como para estar en la silla, sino justo para poder hacer cambios. Y lo que dice también Sil, o sea, no solo para nosotras, sino para quienes vienen. Todas las personas. Exacto. Y a mí, ver a estas mujeres que se masculinizan y en lugar de poder hacerle espacio a otras mujeres y abrirles las puertas y romper los techos de cristal para las otras, no, se los siguen rompiendo para ellas. Sí, total. Y entonces tú ves a una y a otra en el mismo y en el mismo y en el mismo y dando vueltas en cargos, en lugar de decir, vengan, sigues tú, órale, yo te ayudo, vas, pásale, mija. Porque, a ver, los hombres sí se incrustan en los espacios de poder. También los vemos así, a uno y a otro, es más, con muchos colores distintos, pero en esos espacios. Y este asunto de acapararse me hace muy una distorsión masculina. Porque no voy a hablar de que lo masculino, para mí lo masculino no es malo, para mí lo masculino es hermoso, es precioso. Ver un hombre masculino, ver una mujer masculina es así como de... Huele a hombre tatuado. Sí, o sea, sí, pues, ¿no? Pero ya esta distorsión
distorsión de violencia. Es lo que yo digo. Ahora sí. Sí, es que yo lo pienso, está feo pensarlo nada más en dos ejes, pero el primero es que se criminaliza mucho, y lo hablo desde juicios y demás, pero también en el término amplio de criminalizar cuando hay infractoras de lo femenino. Eso es primero, ¿no? Como la feminidad y todo lo que tiene que ver con lo bueno, lo malo. Las mujeres son más buenas, los hombres son más culeros en la forma en la que hacen las cosas y demás. Y también está la parte de que cuando las mujeres se masculinizan en algún punto, pueden estar reproduciendo conductas del castigo, que ya tiene que ver con todo esto del punitivismo en la política y fuera de la política, ¿no? Lo llevamos en nuestros vínculos afectivos y demás. Pero justamente a mí lo que sí desde mi feminismo en el que yo estoy, me duele mucho ver, por ejemplo, una sesión en la que dos legisladoras están gritando cosas de la vida personal de la otra. Sí, por supuesto. Sí. Y entonces, o que se investigan a los hijos, o que y que lo exponen, y que exponen con quién anda, con quién no anduvo, qué hizo, qué no hizo. Y aparte, el demeritar que por este tipo de situaciones las mujeres estén llegando a un cargo público, eso me parece todavía peor, porque yo creo que no hay nadie que entienda más cuánto nos cuesta llegar a hacer lo que queremos hacer que otra mujer. A menos que sea una mujer hiperprivilegiada, ¿no? Pero pues así como está la cosa entre nosotras, sabemos que nos cuesta mucho estar ahí. Y que no solamente en lo laboral, sino en lo escolar, y que salir de la casa es ya un peligro por sí mismo, como para llegar ahí y decir, es que tú estás aquí porque estuviste con tal sujeto, ¿no? Y a ver, ¿y si hay mujeres que llegan a esos espacios por esas relaciones? O sea, ¿Pero para qué lo dices? Sí. O sea, aparte, en un espacio en el que todos están viendo. Pero también hay hombres que llegan a esos espacios Claro, por relaciones. Sí, total, completamente de acuerdo. De hecho, me voy a permitir citar una frase de Marta Lamas que Por tengo favor. aquí a mi en el libro de Marta Lamas de Dolor y Política hay un párrafo que me gusta mucho y que expresa una preocupación de ella, y es que me preocupa que las protestas legítimas y dolidas pierdan eficacia política, que incluso se vuelvan contraproducentes, o que no logren articularse ni generar alianzas que las fortalezcan. Yo creo que eso es para mí me suena mucho con todo esto, ¿no? O sea, creo que si tomo, por cierto, el concepto de la masculinización de las mujeres, a ver, ni los hombres lo hacen. O sea, tú puedes ver a un hombre de tal partido, de tal otro partido, de cuál otro partido, en el mismo restaurante haciendo pacto, haciendo negociación. Sí. Y aquí o sea, ¿por qué nos hacemos tanto daño? ¿Por qué eso sí me llama mucho la atención? Me parece muy lamentable que en lugar de quitarnos no sé, el prejuicio, no sé, que no te agrade la otra persona, como decía Fanny, de andarte vitupereando ahí en el pleno de si estuviste con tal hombre o con cual otro y por eso llegaste, pues ya no importa, ya estás ahí. ¿Qué es lo que pueden hacer esas dos mujeres en el poder para hacer un cambio diferente, o sea, una diferencia, ¿no? O sea, realmente eso me llama mucho la atención, y justo creo que Marta Lamas lo habla mucho también desde cómo nosotras solitas nos vamos como secularizando y no es esa la palabra, nos autoexcluimos de otros grupos, de otras feministas, de otras mujeres, y que somos incapaces a veces de articular y de echar lazo y hacer esto más fuerte, y por el contrario, se está dispersando. Creo que el feminismo luego sí está pasando por momentos bien difíciles, que luego yo hasta me he cuestionado si últimamente soy feminista, ¿no? Yo por eso dejo de asumirme, yo dejé de asumirme así. O sea, porque sí ya hay cuestiones que sí me generan demasiadas pues dudas, y que creo que justo si el horizonte es que creo que es el bienestar de todas las personas, absolutamente todas, y si esta alternativa que yo creía que era la correcta me está diciendo que no, que solo de unas cuantas personas y a las que no me las voy a echar a través del castigo, no le voy a entrar. No, y además es que también es otra cosa, a veces
un gran reto que tenemos todavía es que estas mujeres que ya están ahí se han concentrado mucho en el primer tema que estábamos hablando, que es la violencia de género. Entonces estamos dejando un poco también los otros temas que muchos feminismos han dicho, es que esto también es importante, ¿no? Y entonces es como la economía, los derechos sexuales y reproductivos, lo laboral, o sea, cómo nos estamos involucrando en esos temas de hombres. O sea, no podemos seguir llevando la política para defendernos de lo que nos hacen en la misma esfera, porque no todas las mujeres están ya en esa esfera, o sea, no todas las mujeres se dedican a la política y no todas las mujeres están sufriendo violencia muy específica como física o sí, no todas las sexual. mujeres le quitan un cargo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no nos podemos concentrar? Si ya estás ahí, tú como mujer, tal vez no eres feminista, porque esa es la otra. No podemos estar esperando que todo el Congreso, que todas las candidatas lo sean. Esa es otra, ¿no? Como llevar el feminismo y decir, yo como soy mujer, soy feminista, pero mi feminismo, sin aborto, sin esto. O sea, también es como, no sé, como que la política y apropiarse de esto del género me parece complicado, pero si hablamos de estas mujeres feministas que quieren que no otras mujeres pasen por violencias, no hay que detenernos ya en ese acto violento último. Tenemos que ver todo lo de alrededor. O sea, de verdad, a mí lo de la violencia económica y ver una economía feminista me parece que es una solución macro que no está siendo abordada por quienes están hoy en día, porque siguen cayendo en asistencialismo, que es una práctica bien patriarcal. Y depender siempre. Y lo que platicábamos del capítulo que me habías invitado, Almita, que se había aprobado justo, fue en el marco del 8M, y justo se habían aprobado esto del tema de violencia por ácido, entre otras, pero que se aprobó en una cámara y en la otra, en total descoordinación. Hasta el momento ninguna de esas que se ha aprobado ha pasado, o sea, está estancado, o sea, fue pura demagogia, perdón. Pero y por un asunto de la lucha de egos. Ajá. Que fíjate que ahí este asunto por eso hablo de masculinización y no como un asunto de que son atribuciones de los hombres que copiamos las mujeres, sino... y es esto que les decía, que ayúdenme y sentémonos y hablemoslo, porque esto que dices también, Silvana, que me hace, digo, pues por supuesto, o sea... No podemos hablar de que estamos imitando a los hombres porque entre nosotras nos seguimos haciendo feos y sacando la lengua de, no, yo soy más feminista que tú, yo tengo mejores iniciativas que tú. Y los hombres no hacen eso, ¿no? O sea, los hombres sí tienen un pacto en donde arriba pueden dar una cara, pero abajo es como, ¿qué onda? ¿Cómo va todo, carnal? Súper chido, qué bueno. O sea, sí hay hombres que sí, no sé, sí, que los vemos que sí tienen ciertas diferencias, pero al final las terminan limando. Y para nosotras creo que es más difícil limar este tipo de asperezas en el mundo político. ¿Y crees que porque nos costó más llegar? Por supuesto, ¿no? O sea, si a ellos les cuesta 10 y a nosotras nos cuesta 35. Estás así a tu lugar, de que aquí no me toquen porque me costó mucho llegar aquí. Pero te entiendo totalmente, porque sí, y lo vemos, o sea, trabajamos ahí, de repente es como entre mujeres no se saludan. Sí. No se saludan. Y los hombres, ay, ¿cómo va esto? Y que no sé qué. Y súper cordiales y súper políticamente correctos. Siempre me cabe la duda de también, o sea, vamos llegando, ¿no? O sea, también las mujeres van llegando, pues sí, ¿no? Y justo lo que decías hace rato, ¿no? Los hombres van primero por aquí, lo intentan 3 veces, después por aquí, lo intentan 80 veces, pierden 1000 veces, llegan acá, ya por fin lo lograron, y nosotros así nos va mal en una y recuperarnos de ese golpe es duro, ¿no? O sea, no tenemos a veces los espacios de contención que nos ayuden, que nos acompañen, ¿no? O sea, creo que eso también es bien fuerte, ¿no? O sea, sí reconocer que, o sea, lo del principio aguantar vara, está ¿no? Cabrón, está cabrón. Sí, y se necesita mucha preparación, y por eso no me canso de hablar de esto que aprendí en AUNA, del para qué. O sea, que si tú traes un para qué y no un por qué. ¿Por qué? Porque quiero, porque me gusta, porque me interesa, todo súper bien. Pero el para qué siento que ese gran colchón, ¿no? O sea, de que la causa está ahí y puede que venga mar, cielo, tierra, terremotos, lo que sea, pero pues la causa ahí sigue, y entonces vas y lo intentas y perseveras y le entras, y por tanto creo que es bien importante el tema de la trayectoria. Y no sé si eso es peligroso para nosotras, porque, y vuelvo a la película de Barbie, en este discurso
de gloria de es que nosotras tenemos que ser bonitas pero no arrogantes y tenemos que ser buenas pero no hacerle ver a los hombres que están mal. Todos estos deber ser, y de repente creo que sí importa el para qué, pero creo que también entre nosotras este asunto de quiero llegar porque quiero llegar. Está bien, pues. Porque he visto a muchos con menos capacidad y experiencia que yo llegar y yo tengo ganas de llegar. Tienes toda la razón. Creo que esto de nosotras también legitimar el asunto de nuestras aspiraciones y nuestros legítimos deseos de llegar y también como esto de vamos llegando, bueno, que ya llegué, acabo de llegar y ahora, Sí. ¿qué se hace? También se Sí. vale y para eso estos cargos de representación se me hacen muy importantes porque te dan la oportunidad de llegar, de hacerte de un gran equipo que te dice, a ver, ¿qué es lo que quiere mi reina? ¿Cuáles son sus temas? Estos, sí me gustan y avanzarlos y ser la cara simplemente porque quiere ser y se vale serlo, ¿no? Sí, pero me preocupa que en ese porque quiero y porque puedo y porque está en todo su derecho, por supuesto, me está llegando Sandra Cuevas. Yo creo que Sandra llegó por otro asunto. Yo creo que Sandra llegó por un asunto político y de ciertos espacios Sí. y por alguien. Se sabe. Se sabe, pero justo, o sea, pues, lo que decíamos, ¿no? Pues como hayas llegado, pues ya estás ahí. Haz algo. No me chingues. Haz algo, por favor. Y aún así, creo que está politizando cosas. Así, si a mí me preguntas, ¿Andrés Manuel lo hizo todo mal? No. Andrés Manuel está poniendo puntos sobre is que nadie quería poner y ahorita yo creo que a él también de repente le puede salir la cosa no como espera porque nos está politizando y nos está haciendo que nos interesemos en temas que antes no volteábamos a ver todos. O sea, ¿cómo puede ser el primer streamer y estar en el top 10, top 3 de Latinoamérica? Porque hay muchísima gente viéndolo interesada. Y Sandra Cuevas también nos hace interesarnos. Es que, de hecho, como que de todo esto estoy pensando hay una teoría en la comunicación política que es los retos a los que se enfrenta una figura mujer y una figura hombre. Uh-huh. Cuando cambian de partido. Y esto tiene que ver mucho con la fidelidad. Al hombre puede tener 5 esposas o 10 hijos, todos de diferentes mujeres, y no les dicen nada y es como de, bien. No, hasta es un gran proveedor. Sí, porque le alcanza para le alcanza todas. para ¿Cómo todos. le hace? Ajá. Y la mujer, si se divorcia, ya no se vuelve a casar porque se vuelve a casar y sus hijos, ¿y a poco va a tener la crianza del otro hombre ahí? ¿Y qué va a decir el papá? Claro. Entonces, cuando las mujeres, por ejemplo, están en esta decisión de ya lo intenté 1000 veces, pero en este partido no me funcionó, el paso para otro partido es casi como engañar a tu esposo. Porque entonces, o sea, yo a lo que voy aquí es que sí la preparación, sí las ganas de estar ahí, sí yo merezco estar ahí porque si está este güey que está, o sea, que no está haciendo nada, yo lo puedo hacer mejor, sí, pero comunicacionalmente y todo lo que viene detrás de cómo estás construyendo tu figura política tiene que ver mucho con eso, que a los hombres no le están juzgando lo mismo que a ti y a ti se te van las ganas porque a ti te va peor en la repartición de castigo, de la sanción social, de la crítica, del chisme, de los medios, que al hombre. Y ahí vemos los grandes ejemplos. O sea, ahorita las coaliciones son como de cómo se va a ir con este partido, de que no sé qué, porque lo está intentando. Pero estamos viendo también figuras que han estado en 5 partidos políticos antes y que nadie les está diciendo nada. Pero a las mujeres sí. ¿Por qué? Porque es infidelidad. O sea, en la concepción que les cuento de la teoría es como si fuera infidelidad. Bueno, la senadora Freida Maribel tendrá otra opinión. Ella cree en el poliamor, me queda claro. Pero creo que podríamos ir cerrando como este episodio con algunas reflexiones. A mí lo que me están dando es tantísima información que, verdad, así como que le estoy intentando procesar. Y me llama mucho la atención que volvemos otra vez al origen de muchas discusiones. Es que no es lo mismo ser hombre que ser mujer. No es lo mismo ser mujer que ser mujer trans. No es lo mismo ser hombre que ser hombre trans. No es lo mismo ser mujer que ser mujer indígena. O sea, hay un mundo y por eso es que también yo creo que las mujeres que llegan a esos espacios no tienen que ser feministas porque el país es tan diverso y tan plural que necesita ser representado por todas y todas las visiones. Aunque hay algunas con las que yo no congenie.
siempre teniendo muy claro que los derechos humanos son progresivos, universales, interdependientes, que no podemos dar marcha atrás en estos asuntos. Por ejemplo, también hace unas semanas, hace unos días, el asunto de Teresa Castel, de la diputada, que también tuvo unos comentarios muy desafortunados contra la comunidad trans. Y ya hubo también el tribunal diciéndole, pues no, mi ciela, eso no se puede y eso es violencia. O a la ex senadora y hoy gobernadora Laida Sansores, que dice, no, diputadas, ahí tienen sus fotografías íntimas, y que también el tribunal dijo, pues claro, ¿no? Y hay un registro. ¿Con qué cerrarían ustedes como todo esto que hemos hablado? El asunto de la masculinización de las mujeres en estos espacios. Existen los estereotipos, expectativas, etcétera, pero no sé, yo no lo puedo incorporar a mi lenguaje, hablar la masculinización de las mujeres, pero sí, sin duda existen estereotipos. Me gustaría cerrar como con esta idea. Hay ciertos feminismos que de llegar al poder, creo que sí tienen que ser como esta voz crítica, de lograr zafarse de estos valores que están ya dados, y sobre todo romper con esta identidad de que somos feministas porque somos mujeres, y cuestionarnos realmente qué es a lo que aspira el fin último del feminismo, ¿no? Como bienestar, ¿no? Estado de bienestar tal vez. Y que creo que si nos lo planteamos así, muchas mujeres que quieran aspirar a cargos de elección, a toma de decisiones, pues van a tener como un panorama muchísimo más amplio y de acción, y que no nada más va a estar centrado en ayudarnos a nosotras las mujeres porque somos mujeres, ¿no? O sea, sino como en un aspecto mucho más general. Hay retos que no son violencia, pero hay otros que sí son violencia, y sin duda la violencia nunca aceptarla ni tolerarla, ni mucho menos. Pues nada más. Es un tema bien complejo, súper interesante, que me cautiva, y muchas gracias, Almita. No, gracias a ti, Sil. Pues yo quiero cerrar como con esto que desde que estoy entrando un poco más a los feminismos antipunitivos, es que negar la capacidad de agencia de las mujeres nos perpetúa como víctimas eternamente, ¿no? Es como, pues siempre vamos a estar en ese papel en el que nuestro único lugar seguro, y no siempre, que es lo peor, es nuestro hogar, ¿no? Entonces, aventarnos a salir a las escuelas, al trabajo, a la política, es por sí mismo es un acto de valentía. Y yo creo que ya que es ganado, ya que estamos en esos espacios en el que quiera que estemos, pues hay que hacerlo como que hacerlo bien, o sea, hacerlo bien y hacerlo para más personas, porque de verdad de nada sirve que a mí a veces me parece como muy fuerte tantas exposiciones, tantos eventos que tienen que ver con la prevención de la violencia, cuando en realidad no se está haciendo nada sustantivo. Y entonces, si nos vamos a comprometer o no, porque también es otra cosa, ¿no? O sea, el feminismo no nos obliga a actuar, pero sí a menos a ir como viendo de distintas formas el qué hacer, ¿no? En nuestras áreas. Entonces, si, por ejemplo, las mujeres que están en la política se están delimitando a hablar de violencia de género, me parece que ¿para qué estamos atendiendo el fin último y no estamos previniendo? Entonces, para mí todo está en la prevención siempre. Y no, yo, desde como lo que yo creo de la política, está primero en las infancias, luego en las adolescencias y así, porque no nos sirve de nada ya estar dándole tanto dinero, atención y todo al fin último y no prevenir. Y pues la masculinización, yo creo que, como les comentaba, de aquí a que abolimos el género, creo que también detenernos a hablar de, creo que un daño que también nos hace todo el machismo y la estructura patriarcal es detenernos a hablar de lo insignificante, ¿no? Como cómo nos vestimos, con quién nos relacionamos, cómo hablamos, o sea, ese tipo de cosas ya están obsoletas. Hay que pasar a cosas más importantes, que es cómo hacemos cambios, y en la política eso es lo que deberíamos estar juzgando, no de dónde viene la gente, no, también que es un daño muy fuerte que nos hace la personificación de la política, ¿no? Yo vengo de una familia indígena, yo vengo de no sé qué, yo vendí no sé qué. Y por eso valgo más.
Y por eso valgo más y por eso yo me merezco estar aquí. Y pues es que todas las personas tenemos distintas historias de vida y yo creo que ese es el daño de personificar una causa, ¿no? Que pues al final está bien si tú eres una persona indígena y tus causas son las necesarias para que tu comunidad tenga mayor bienestar, está bien. Pero también si nos vamos a agarrar de eso para tantos ataques y que vengan de personas con mucho más poder, bueno, eso sí me parece que no hay que tolerarlo. Están todas las herramientas y que ojalá que estas herramientas, que también es como un sueño para mí, es que sean ahora, ¿no? Y que después no sean necesarias y que no sea necesario meter más y más y más para blindarnos de aquello que se puede prevenir. Por supuesto. Y pues ya es un gusto estar acá. Esperen nuestros comunicados, porque ya dijimos tanta cosa que al rato nos va a dar así que resaca. Comunicados. Lo que Silvana... Lo que quisimos decir fue... y Ana quisieron decir fue... muchas gracias de verdad las dos. Yo me quedo también con algo, este asunto del género y en lo que lo abolimos, porque como seres humanos necesitamos categorías para poder comunicarnos. Entonces, para mí comunicar este asunto de las mujeres que llegan a estos espacios y toman ciertas actitudes contra otras y otros que afectan en lugar de beneficiarnos como comunidad o como país, me parece digno de poder categorizarlo y poder irlo desmenuzando y hablando más, porque les digo que yo estuve buscando cosas de estas y encontré poquito. Hay, pero no hay como de otros temas. Este asunto del bien y del mal, yo creo que con que llegues y a la persona que esté junto a ti ya le causes un bienestar, ya le puedas ya puedas hacer algo por ella, ya ni sin esperar algo, retribución, sino que puedas hacer algo por estas personas, que a mí lo quiero bajar rapidísimo ya este cierre, que tengamos una legislatura de la paridad en donde en el Senado al personal de limpieza, que es mayoritariamente mujeres, esta semana se le obligó a bajar y subir 8 pisos a mujeres de la tercera edad cargando bolsas pesadas de basura, sus carritos de limpieza. Porque sí, para que no nos molesten a nosotras, a nosotros, y que eso lo sepamos y que no hagamos nada. Este tipo de cosas es lo que digo, bien o mal, no sé si la que llegue ahí pueda cambiar y hacer un sistema nacional de cuidados, pero por ejemplo que la que esté ahí hoy diga, ¿qué onda con las señoras de limpieza? Esto no es justo. A ver, Senado, ¿qué está pasando? Y como siempre recordar, ¿no? Al menos en esta legislatura de la paridad, no están todavía todas las mujeres representadas, ¿no? O sea, no están las mujeres indígenas, no están las mujeres trans, ¿no? Y siempre creo que al menos desde el feminismo que yo milito, siempre hay que estar pensando en las que todavía no están ahí y cómo siempre, cómo llegar a ellas para que también ellas estén representadas. Así es. Entonces, pues, muchísimas gracias a ambas. Esperemos repetir porque este tipo de temas nos dan para más y más y más horas y más y encuentros y desencuentros. Y espero, bebé de luz, que esta plática te haya servido un poquito, te haya tocado alguna fibra. Si tienes alguna opinión, la que sea, por favor, compártenosla para que también nosotras podamos desmenuzarla, porque es muy probable, ¿por qué no? Pasa que nosotras no alcanzamos a ver todo. Y que tú nos des tu opinión es muy valioso y muy importante y hace muchísimo más rica la conversación, la comunicación y todo a nuestro alrededor. Así que ya sabes, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí pueden cambiar. Bueno, bye. Bye.